Hola, ¿qué tal? En el video del día de hoy vamos a hablar acerca del fémur. El fémur es el hueso ubicado en la región del muslo, vaya, entre la región de la cadera, de la pelvis y la tibia. Entonces es este hueso de conexión entre ambos puntos, importantísimo en la bipedestación, ya que, pues vaya, la evolución ha hecho cambios en la estructura del hueso con tal de poder soportar toda la presión vaya, del peso en una bipedestación. Entonces es un hueso muy bonito de describir. Pues bueno, vamos a comenzar. El fémur es un hueso largo y como todos los huesos largos se le describe en tres porciones. Una porción proximal, la epífisis proximal, la porción más larga, que es el cuerpo o diáfisis, y por último, pues la epífisis distal, que es la porción más alejada, ¿no? Entonces, vamos a empezar de arriba hacia abajo. La epífisis proximal se divide en tres zonas. Tenemos la zona, vaya por decirlo así, más medial, en forma así como de esferita, que se conoce como la cabeza del fémur o cabeza femoral. Como lo que pasa en un cuerpo normal, abajo de la cabeza encontramos su cuello. Al igual del fémur, tenemos el cuello del fémur. Y este cuello estaría conectando la cabeza con esta zona de acá atrás. Una zona de masa ósea que le denominamos macizo trocantérico. Porque vamos a encontrar pues los trocánteres que los vamos a describir. Si empezamos por la cabeza es una zona articular. Si se fijan, es una superficie lisa en forma de 2/3 de esfera, dicen los libros, y en el cual, en la cara medial, podemos encontrar una ligera depresión, que es una zona de inserción de uno de los ligamentos de la cadera, de la articulación coxofemoral, que es el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento teres o ligamento redondo, ¿no? Son sus diferentes nombres. Que en la siguiente diapositiva les muestro una vista medial y se aprecia mucho mejor. Entonces, vaya, todo esto está recubierto por cartílago articular. Después, hacia atrás encontramos el cuello, que el cuello pues, tiene forma de cilindro aplastado, dicen, anteroposteriormente, en el cual pues vamos a encontrar varias zonas perforadas, esto debido pues, a la irrigación, ¿no? Son forámenes vasculares. Pero algo importante es que el cuello tiene una relación diferente si es anterior o posterior. ¿A qué me refiero con respecto a la articulación? El cuello, toda la porción anterior del cuello, está cubierto por la cápsula articular. Aquí más o menos estaría la cápsula articular esquematizando. En cambio, por atrás, la cápsula articular no llega hasta atrás, sino deja una porción del cuello libre. Entonces, esa es una de las diferencias aquí en el cuello. Si hacemos la comparación, más o menos así estaría la cápsula articular. Entonces, dejaría esta porción pues desprovista de cápsula articular y que a veces por aquí puede estar saliendo pues parte de la membrana sinovial, un pequeño recesito. Entonces, el cuello hacia atrás se delimita, o bueno, los límites posteriores del cuello hacia adelante va a ser una zona que va a conectar los dos trocánteres, que es la línea intertrocantérica, en la cara anterior, conectando trocánter mayor con trocánter menor. En la vista posterior tenemos una línea parecida, nada más que se acentúa más y por lo tanto no le denominamos línea, sino cresta intertrocantérica. Ok. Como bien dicen los nombres, intertrocantérica conectan los trocánteres, de los cuales tenemos dos. Trocánter mayor, que es superior y lateral, y el trocánter menor, que es inferior y medial. El trocánter mayor, pues vaya, se describe una cara posterior, una anterior, una cara lateral y una cara medial. Aquí la cara medial no es tan apreciable, pero sí podemos decir que la cara anterior del trocánter mayor va a estar muy rugosa, vaya, va a tener mucha tuberosidad. Esto debido a que es una zona de inserción de uno de los músculos potentes de la región glútea, el glúteo mayor.
vamos a ver que se continúa con una de las líneas acá de la diáfisis, pero a esta zona de aquí pues se le denomina tuberosidad glútea, que en la siguiente diapositiva tengo una vista lateral que pues, se ve mejor, ¿no? Esta zona de inserción muscular. En cambio, el trocánter mayor se forma por la potente inserción del iliopsoas, ¿no? El psoas mayor y el ilíaco. Entonces es la zona de inserción y por eso se forma ese accidente óseo. Muy bien. Hay veces, no en todos los libros lo mencionan, pero que en la cresta intertrocantérica, en el punto medio, podemos detectar un pequeño tubérculo, que es el tubérculo del cuadrado femoral, donde toma inserción el músculo cuadrado femoral. Pero no todos los libros lo dicen. Solo lo he visto en Éter, seguramente en algún otro, pero lo que es la Tariet o el Testit, creo que no lo menciono. Entonces, aquí se los dejo. Recuerden, el cuello quirúrgico es, pues vaya, lo que divide epífisis proximal de la diáfisis o el cuerpo del fémur. Que a diferencia del cuello anatómico, el cuello anatómico es el que separa la cabeza del cuello. Entonces, este es el anatómico. Y el que separa epífisis de diáfisis es el quirúrgico. Aquí podemos observar la vista medial. Vean, en el número 2 tenemos la fosita de la cabeza femoral, donde toma inserción el ligamento de la cabeza del fémur o ligamento redondo. Ligamento intraarticular, ¿no? Después, sí podemos observar aquí la cara medial del trocánter mayor. Y si se fijan, tenemos como una zona, como una especie de fosita con el número 7. Es la fosa trocantérica. En esta fosita van a tomar inserción algunos músculos pélvico-trocantéricos, ¿cuáles? Son 4. Los dos obturadores y los dos gemelos, muy sencillo. El obturador interno, obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior toman inserción en la fosa trocantérica, cara medial del trocánter mayor. Y en esta otra imagen, que es una vista lateral, podemos observar el trocánter mayor con todas estas líneas oblicuas atravesadas que se corresponden, ¿no?, a la tuberosidad glútea. Ahora, si nos pasamos a la diáfisis o cuerpo del fémur, vamos a describir 3 caras. Una cara anterior y dos caras, ¿no? Una cara lateral y una cara medial. De los cuales los bordes que separan estas caras no están tan definidos, sino más bien como zonas convexas o de continuación. Pero el único borde que sí podemos describir, y hasta tiene un nombre propio, es el borde posterior. Y el borde posterior también se le denomina línea áspera. Esta línea áspera del fémur es importante porque hacia arriba se va a dividir y hacia abajo también, y nos van a delimitar zonas anatómicas. Pero antes de pasar a eso, la cara anterior del fémur básicamente está ocupado por el vasto intermedio en sus 3/4 superiores y en el cuarto inferior por el músculo articular de la rodilla, un músculo por ahí inconstante. Igualmente pasa con las caras lateral, vasto lateral, cara medial, vasto medial. Y bueno, el borde posterior, que es la línea áspera, hacia arriba se va a trifurcar. Algunos libros dicen bifurcar, pero yo me gusta más la descripción que hace Testit y la Tariet, ¿no?, que se trifurca en 3 ramitas, que son las ramas de trifurcación. Tenemos una lateral, una media y una medial, que respectivamente son rama de trifurcación lateral, media y medial, pero pues también tienen otros nombres. En el caso de la lateral se denomina tuberosidad glútea, vaya, porque es continuación al trocánter mayor y ya todo lo que hemos descrito. La rama de trifurcación media también se le conoce como línea pectínea por la inserción del músculo pectíneo. Y por último, la rama de trifurcación medial se le denomina labio medial, que es una inserción del músculo vasto medial. Muy bien. Entonces, esa es la importancia. Pueden ser preguntas de examen, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez me hicieron una en la rama de trifurcación lateral, que músculo se relaciona, ¿no? Pues glúteo mayor y todo eso.
Y hacia abajo, la línea áspera, que algo que me faltó mencionar, si yo hago un corte aquí transversal, nos encontraríamos con una forma triangular, pero el borde posterior nos vamos a encontrar la línea áspera en el cual va a tener dos labios, un labio medial y un labio lateral. Y en medio de esos dos labios encontramos un intersticio, que también, vaya, todo esto es zona de inserción muscular, que ya lo veremos en los videos de músculos de la extremidad inferior. Esto sería, ¿no?, la cara anterior, cara lateral, cara medial, ¿no?, dependiendo de cómo lo estemos viendo. Entonces, hacia abajo, estos dos labios, que serían estos de aquí, se van a separar y van a formar las líneas supracondilias. Sí, las líneas supracondilias. Una medial y una lateral. Y estas están delimitando una especie de triángulo, ¿no?, que es la cara poplitea del fémur, en relación, pues, con esta zona posterior, ¿no?, de la rodilla. Muy bien. Entonces ahí están. Mira, aquí le puse crestas supracondilias, líneas supracondilias. Ahora, si nos vamos a la porción distal del fémur, pues nos vamos a encontrar con dos vistas principalmente, la vista anterior y la vista posterior. De la vista anterior, lo primero que nos llama la atención es esta zona en forma de tróclea, que se le conoce así, tróclea femoral, de lo cual en el punto medio vamos a encontrar un surco anteroposterior. Entonces este surco, el punto, vaya, medio, se le conoce como garganta de la tróclea. Esta tróclea está formada por dos masas óseas, que son estas que vemos aquí. Son los cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Si se fijan, el cóndilo medial es mucho más grande que el cóndilo lateral. ¿Esto debido a qué? Por algo que me faltó mencionarles. Aquí se los voy a poner en la diáfisis. Resulta que en una posición anatómica el fémur no es completamente vertical, tiene una especie de inclinación. Entonces, si tomamos en cuenta el eje longitudinal de la diáfisis con respecto al eje del cuello, que se le denomina ángulo cérvico diaficiario o ángulo de inclinación, es de aproximadamente 126 grados. Que bien este puede aumentar, por ejemplo, en las mujeres que tienen caderas más anchas, pero más o menos ese es el promedio, ¿no? 126 según la Target. Algunos libros de traumatología pueden cambiar o hacer como el intervalo, ¿no?, de 125 a 135, etc. Pero según la Target, 126 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá distal a los cóndilos? Pues bueno, si nosotros ponemos al fémur verticalmente, su diáfisis, su cóndilo medial va a descender más que su cóndilo lateral. Justamente por esta disposición se compensa y es por eso que el cóndilo medial es más grande, y esto parece otra cosa, pero pues ya me entendieron. Bien, entonces tenemos las masas, los cóndilos mediales. Y entre ambos encontramos la fosa intercondilia. Bien. A los cóndilos laterales les describimos, vaya, una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior y las laterales y mediales, de los cuales la cara anterior, inferior y posterior, todo esto es una zona lisa cubierta por cartílago articular y se va a corresponder con la tibia. En cambio, las caras laterales, pues vamos a tener zonas rugosas de potentes inserciones ligamentosas. Entonces, por arriba del cóndilo, lo que pasa algo similar al húmero, tenemos sus respectivos epicóndilos. Recuerden, epi por encima, ¿no? Y cóndilo, pues de los cóndilos. Epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Y se dice que en el del epicóndilo medial, por arribita vamos a tener otra elevación, que es el tubérculo del aductor, una zona de inserción de uno de los músculos de la zona medial del músculo, ¿no? Un aductor, que aquí va a terminar formando una especie de hiato por donde va a pasar, donde se va a convertir la arteria femoral, la arteria poplitea, pero ya lo veremos después. Simplemente recuerden que por encima del epicóndilo medial encontramos al tubérculo del aductor. Ok. Se dice que de esta cara poplitea, aquí vean, tenemos las líneas supracondilias, estos serían las crestas, cresta y línea.
tenemos esta zona triangular. Y se dice que en la mitad inferior de este triángulo podemos encontrar una especie de elevaciones o tubérculos, que es la zona de inserción de las dos cabezas del gastrocnemio. Y se le denomina tubérculos supracondilares. Tubérculo supracondilar medial y tubérculo supracondilar lateral. Y esto sería, vaya, la vista inferior de lo que es la epífisis distal. Si se fijan de anterior a posterior, todo esto es cartílago articular y se va a corresponder con, pues, las mesetas tibiales, ¿no? También los cóndilos tibiales, para formar la articulación de la rodilla. Muy bien, pues esto ha sido todo del fémur. Espero que les haya ayudado. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartir el video. Si me equivoqué en algo, por favor, dejarlo ahí en los comentarios para yo darle la revisión y corregirlo. Y pues, sin nada más que decir, espero les haya gustado y muchas gracias por verlo.